reglas como cazador, pero de anomalías. Dejo esto escrito porque en algún momento de la noche se me instaló una certeza seca, la de que tal vez no salgo, y esa certeza no vino con dramatismo, vino como un cálculo. Estaba sentado en el piso de una oficina sin ventanas con la espalda contra un archivador, el metal frío traspasando la chaqueta, la linterna a mis pies, apuntando al suelo por costumbre, y el olor a humedad pegado en las manos como si fuera grasa. Afuera el edificio seguía respirando con sus luces de emergencia, y yo seguía contando en silencio como si contar pudiera sostenerme. Me dedico a cazar anomalías, criaturas y fenómenos que aparecen en lugares equivocados, y normalmente el pago alcanza para justificar el riesgo. Esta vez el pago era demasiado alto para un turno supuestamente simple, recorrido nocturno, verificar cierres, recuperar un activo que, según el sobre, estaba suelto dentro del complejo. Nada de equipo de apoyo, nada de personal esperando, solo un plano y una tarjeta plastificada. Escribo ahora porque entendí tarde que cuando un protocolo llega sin firma, es porque la firma ya se fue, o ya no puede firmar. Acepté por deuda y orgullo, esa idea absurda de que la experiencia sirve como amuleto. No dejo mi nombre porque en este trabajo los nombres se vuelven ganchos. Para sobrevivir, terminé etiquetando lo que cazo, no por romanticismo, por orden y por memoria. Al que vive arriba y tira de hilos le digo el colgante, al que estira pasillos cuando dudas. Le digo el de yeso al que camina un paso adelantado para empujarte a correr. Le digo el duplicador a lo que se mete en los reflejos y te devuelve una cara ajena. Le digo piel de vidrio. Y al depredador de humedad que marca umbrales le digo el del pozo. De camino a este lugar pensé en todos, y me repetí que si aparecía uno, al menos iba a saber qué no hacer. Nunca pensé que el edificio iba a usarlos como piezas de un mismo recorrido, como si alguien hubiera diseñado una noche para probarme. Antes de bajar del vehículo revisé el kit como siempre: paño limpio, cinta sal industrial en una bolsa doble, guantes, una linterna principal y otra más chica, no por paranoia, sino porque la oscuridad es la primera aliada de cualquier cosa que vive en pasillos. No cargo armas por valentía, cargo herramientas por necesidad, porque la mayoría de estas criaturas no se vence, se evita, se conduce, se encierra. En la cabina todavía olía a gasolina y a tela húmeda, y ese olor cotidiano me ayudó a no imaginar de más. Me puse los guantes, respiré hondo, y me repetí lo mismo que me repito siempre, que el trabajo no es demostrar nada, el trabajo es salir, incluso si eso significa abandonar un encargo. Esa idea me duró hasta que vi el portón abierto y entendí que aquí la salida también iba a ser parte del problema. Llegué al complejo cuando ya era de noche cerrada, con el cielo sin luna y una carretera secundaria que parecía no llevar a ninguna parte. A los lados había campos negros, cercas bajas, y el viento se sentía más frío de lo normal. Un frío que no viene solo del clima, viene de la falta de ruido humano. El portón estaba abierto, sin cadena, sin candado roto, abierto como si alguien hubiera medido el ancho exacto para que entrara un vehículo y nada más. Adentro no había vigilancia, no había caseta encendida, no había perros, solo un poste de luz que alumbraba un tramo de asfalto y dejaba el resto en sombra, y un letrero oxidado sin fecha, sin logos, solo letras borradas que todavía decían que ahí se hacía investigación. Estacioné cerca del edificio principal, un bloque de concreto con ventanales altos, de esos que durante el día prometen transparencia y durante la noche solo sirven para reflejar oscuridad. Apagué el motor y por un momento me quedé escuchando, no buscando sonidos raros, buscando lo normal, un zumbido lejano, un insecto, algo, pero lo único que había era ese silencio institucional que no se parece al silencio de una casa vacía, se parece al silencio de un lugar acostumbrado a obedecer. El sobre estaba sobre un mostrador del vestíbulo, demasiado a la vista, como si el edificio quisiera que lo agarrara rápido. El plano era simple, ruta marcada hacia mantenimiento y sala de bombas, luego túneles, luego salida. La llave maestra era pesada y gastada. La tarjeta plastificada decía protocolo de recorrido nocturno y no tenía sello ni firma. Antes de entrar más revisé el vestíbulo
y encontré un libro de registro abierto sobre un escritorio. La última anotación hablaba de un cierre de compuertas, y después venían páginas en blanco. También había hojas sueltas de inventario y un aviso repetido, que el recorrido debía hacerse solo, sin radios, sin acompañantes, sin mirar cámaras. No explicaba por qué. Bajo la luz de emergencia leí las 4 reglas. Regla 1. Mantenga una sola fuente de luz encendida en cada tramo de pasillo. Si una luminaria parpadea de manera insistente, apáguela de inmediato. Continúe con la luz portátil apuntando al suelo y no mire hacia el techo hasta abandonar el tramo, aunque perciba movimiento arriba o sienta peso sobre las rejillas, y registre el apagado en el plano antes de continuar. Regla 2. No atraviese puertas entreabiertas si el marco presenta humedad reciente. Cierre la puerta empujando desde el costado sin tocar el borde inferior. Marque el lugar en el plano y no intente inspeccionar el interior, aunque escuche actividad o vea sombras a través de la abertura, y no regrese a ese umbral durante el mismo recorrido. Regla 3. Si escucha pasos que no coinciden con los suyos o percibe respiración cerca, deténgase y cuente en silencio hasta que el aire vuelva a sentirse propio. No responda a voces, no acelere el paso y no retroceda, aunque sienta presión en la espalda o un movimiento detrás de usted. Y si la sensación persiste, cambie de tramo sin variar el ritmo. Regla 4. Si encuentra espejo, vidrio oscuro o superficie pulida a la altura del rostro, cúbrala con el paño del kit y evite verse en ella durante el resto del recorrido. Si por accidente llega a verse, abandone el edificio por la ruta más corta sin tomar atajos y no utilice rutas no indicadas en el plano, incluso si cree que ya está cerca de la salida. Las 4 juntas eran demasiado familiares. Me dije que era un edificio viejo con problemas eléctricos, que la humedad era filtración, que lo de los reflejos era una manía de algún supervisor paranoico. Mentirse es parte del trabajo. Sirve para dar el primer paso, pero yo ya había visto las consecuencias de esas cosas en otros lugares, y por eso no discutí con el papel, lo obedecí. Guardé el plano en el bolsillo, ajusté la mochila, encendí la linterna en un nivel moderado y empecé el recorrido siguiendo la línea marcada, linterna al suelo, respiración baja, como si el lugar pudiera escuchar la velocidad de mis pensamientos. El primer tramo era de oficinas, luego mantenimiento, luego bajar al nivel inferior. Me repetí que si el encargo era recuperar un activo, lo lógico era que estuviera en los túneles, que se moviera por humedad, que buscara abajo. Y aún así, cada esquina del edificio parecía preparada para desviarme. Los pasillos de oficinas estaban vacíos, archivadores abiertos, papeles tirados, carteles despegados que hablaban de procedimientos y horarios ya inútiles. En las esquinas había cámaras viejas de carcasa cuadrada, como ojos cerrados. Y en una sala de seguridad vi monitores apagados y una mesa con polvo limpio, como si alguien hubiera apoyado una mano hace poco. Había cintas en estantes etiquetadas con letras y una libreta con columnas incompletas. Nada que dijera qué se guardaba ahí, solo la sensación de que el lugar registraba todo menos lo importante. En el primer tramo largo, una luminaria empezó a parpadear con insistencia. Regla 1. La apagué. En cuanto se apagó sentí un cambio arriba, la sensación de peso moviéndose sobre las rejillas con una paciencia insoportable. No levanté la luz. La linterna al suelo alcanzó a mostrar una sombra fina que no era la mía, una línea colgando, y eso bastó para recordarme que el colgante no necesita mostrarse, le basta con que uno confirme su presencia mirando hacia arriba. Seguí con el cuello rígido, mirando mis botas, como si el piso fuera la única parte honesta del edificio. En un laboratorio, vi una puerta entreabierta. El marco tenía humedad brillante, reciente, como si alguien hubiera pasado un trapo mojado hace minutos. La oscuridad adentro era espesa, y el aire que salía era frío de cueva. Regla 2. No crucé. Cerré la puerta empujando desde un costado, sin tocar abajo, y marqué el lugar en el plano con el lápiz. En cuanto la hoja del plano recibió la marca,
Sentí respiración cerca, no un aliento cálido, más bien un volumen de aire ocupado a la altura de mi nuca, como si alguien estuviera tan cerca que la diferencia entre mi piel y su presencia fuera solo una capa de frío. Regla 3. Me detuve. Conté. Al contar, la respiración se alejó, o tal vez yo recuperé la sensación de que el aire me pertenecía. Cuando terminé, seguí, y me di cuenta de que el pasillo parecía un poco más largo que antes, lo suficiente para que la duda empezara. El de yeso no necesita yeso para trabajar, le basta con la incertidumbre. Más adelante, en una sala de descanso, había un espejo pequeño en la pared, de esos que se usan para ver un pasillo desde una esquina. Estaba justo a la altura del rostro. Regla 4. Saqué el paño del kit y lo cubrí, pegándolo con cinta. En una puerta metálica cercana había un visor de vidrio oscuro, también a la altura del rostro, y lo cubrí igual. Cuando pegué el paño sentí una presión leve del otro lado, como si alguien se acercara solo para comprobar si yo miraba. No vi nada, pero la piel se me erizó, porque piel de vidrio se nota más por la intención que por la forma. El recorrido me llevó hacia mantenimiento, y luego hacia el nivel inferior. Bajé una escalera metálica hacia la sala de bombas. Ahí el olor era más húmedo, normal para un lugar con agua, pero el aire estaba demasiado frío para ser solo filtración. Un canal de desagüe atravesaba el piso y llevaba un hilo de agua oscura. Sobre el agua había una película iridiscente que devolvía la luz como si hubiera aceite, pero olía a tierra, no a combustible. Una luminaria de emergencia en esa sala parpadeaba con insistencia. Regla 1. La apagué y me quedé con una sola luz al fondo. Linterna al suelo. Me acerqué lo suficiente para ver el flujo, y en el borde del canal había huellas de mano, alargadas, sin dedos definidos, como si alguien hubiera arrastrado una palma blanda. Ese detalle me confirmó que el activo no era un rumor, era algo que tocaba. La primera señal de que el encargo estaba mal, o era una trampa, llegó cuando vi una puerta metálica abierta donde el plano indicaba un cierre. El marco estaba seco. La abertura era limpia, sin forzar. Me asomé sin cruzar. Del otro lado había un corredor de concreto que no aparecía en el plano, con cables en las paredes y un piso de tierra apisonada. Lo peor no fue ver un pasillo extra. Lo peor fue oler exterior, olor a campo, como si esa tierra tuviera viento, y eso no debería existir bajo un edificio. Me detuve. En ese instante la luz del fondo parpadeó una vez, y sentí la tentación de levantar la linterna para ver las rejillas. No lo hice. Regla 1. Respiré lento y avancé hacia el túnel, porque el plano marcaba ese punto como paso obligado. A cada paso sentía que el edificio esperaba un error mínimo, el tipo de error que uno comete cuando cree que ya vio todo. En el túnel, la oscuridad era más densa. La linterna al suelo iluminaba polvo y arrastres largos, como si un cuerpo hubiera sido jalado sin dejar huellas de pies. No había yeso, pero el patrón era el mismo, el de yeso trabajando con cualquier rastro. Y apareció el duplicador, pasos adelantados, un ritmo casi igual al mío, pero un segundo antes. Regla 3. Me detuve y conté hasta recuperar el aire propio. Seguí. Cada vez que contaba sentía que el final del túnel se alejaba un poco, como si la distancia se estirara para castigar la calma. Al final del túnel había una sala de control con un vidrio grande hacia otra estancia. El vidrio era oscuro, casi espejo. Regla 4. Cubrí el vidrio con el paño sin pensarlo. En el segundo en que el paño tocó la superficie vi, del otro lado, un cambio de densidad. Una sombra acercándose, como si yo hubiera evitado por poco que me mirara. No fue una figura completa. Fue una presencia pegada a un reflejo. Piel de vidrio. Seguí por una puerta lateral con el marco seco. Adentro el piso estaba cubierto de polvo blanco, yeso o cemento recién esparcido, como si alguien hubiera querido ver huellas. La trampa era obvia. Vi mis propias pisadas y al lado, una marca de arrastre, una línea alargada sin talón, como si algo se hubiera movido acostado. El de yeso estaba ahí, cómodo,
usando el polvo como registro. La marca iba hacia una puerta entreabierta. El marco de esa puerta tenía humedad brillante. Regla 2. La cerré desde un costado y marqué el lugar en el plano, aunque el plano ya se sentía como un papel prestado. Fue en esa sala, intentando salir por el pasillo opuesto, cuando cometí el error que empezó a cobrarme todo. En una esquina había un manómetro cromado, redondo, a la altura del pecho. No era un espejo, pero devolvía una imagen distorsionada. Mi linterna, apuntando al suelo, lo iluminó de lado y por reflejo vi mi cara curvada en el metal. Una mancha pálida con ojos cansados. Fue un roce. Un accidente. La regla 4 no distingue accidentes. Sentí un frío subir desde el estómago, como si me hubieran abierto por dentro. Cubrí el manómetro con el paño, pero ya era tarde. A partir de ese instante los reflejos empezaron a aparecer donde no debían, en el borde de un tubo, en la gota de un tornillo, en la humedad del piso. Y en esos reflejos, por una fracción mínima, mi cara no coincidía con mi cuerpo, como si hubiera una versión de mí mirando desde un ángulo que yo no estaba ocupando. No fue terror inmediato. Fue esa incomodidad que te acompaña todo el día cuando sabes que alguien te estuvo mirando sin que lo notaras. La regla 4 decía abandonar el edificio por la ruta más corta. Decidí retirarme. Volví hacia el túnel sin acelerar, porque el duplicador vive de la prisa. La luminaria que antes parpadeaba lo hizo con más insistencia. Regla 1. La apagué y seguí con una sola luz al fondo. No miré arriba, pero sentí hilos tensándose y peso sobre las rejillas. En una curva vi una puerta que antes no estaba, con un visor oscuro a la altura del rostro. Cubrí el visor sin mirar. El aire se volvió propio por un instante cuando conté, y ese instante se hacía cada vez más corto. Volví a la sala de bombas, o creí volver. El canal de desagüe llevaba más agua. El hilo oscuro era ahora un flujo, y el olor a tierra era más fuerte, como si hubieran abierto un subsuelo húmedo. La puerta por la que entré ya no estaba. La escalera por la que bajé tampoco. Solo estaba el canal, las tuberías, y una escotilla de mantenimiento abierta junto al desagüe. Un círculo de concreto con escalera hacia abajo. Alrededor del borde había humedad reciente, brillante. Regla 2. No debía acercarme. El edificio me estaba dejando una sola opción. Una opción marcada como prohibición. Y esa es la clase de decisión que mata a la gente que se cree prudente, porque la prudencia también puede ser una jaula. Me quedé quieto, conté en silencio por si el duplicador estaba cerca. El aire se sintió propio por un segundo, y aproveché para acercarme sin pisar el borde húmedo, como si el cemento pudiera contagiarse. Alumbré al suelo cerca de la escotilla. En un charco nuevo vi ojos, dos reflejos que no eran míos, demasiado bajos, demasiado separados, y desaparecieron cuando la luz los rozó. No vi el cuerpo, vi la prueba física, algo estaba abajo ocupando espacio. Sentí una vibración leve en la escalera, movimiento sin apuro, como si supiera que yo no tenía salida. En ese instante entendí que era el activo. No era un fenómeno, era un depredador de túneles, de humedad, de umbrales. Le digo el del pozo porque siempre aparece donde hay desagües con puertas y escaleras hacia abajo, y porque su presencia deja tibieza en el agua como si el subsuelo estuviera vivo. También entendí otra cosa, que el lugar no quería que yo recuperara al activo, quería que yo lo siguiera, que bajara. La regla 2 no se escribió para evitar que uno se moje, se escribió para evitar que uno sea invitado. Bajé lento, con la linterna al suelo, evitando mirar hacia arriba aunque sentía tensión en el techo del pozo, como hilos. Abajo el aire olía a madriguera, tierra fermentada, humedad tibia. En la pared había una capa pegajosa que se sentía caliente incluso a través del guante. El pozo desembocaba en un túnel de tierra y concreto. Al final había otra puerta entreabierta con el marco húmedo. La cerré desde el costado, por reflejo, y ahí el duplicador se me pegó al cuerpo, pasos adelantados detrás de mí, respiración tan cerca que parecía interna. Regla 3.
Me quedé inmóvil y conté. El aire no se volvió propio. En un charco pequeño vi mi reflejo hacer un gesto mínimo que yo no hice, y entendí que piel de vidrio ya estaba conmigo. En mi cabeza todo se volvió cálculo frío. Ya había roto la regla 4 por accidente. Si me quedaba quieto, el duplicador me iba a empujar, y si retrocedía, el de yeso iba a estirar el pozo hasta que la salida quedara demasiado lejos. La puerta húmeda era una prohibición clara. Elegí romper la regla 2 para no quedarme en una trampa que se cerraba. Abrí la puerta húmeda y crucé. En cuanto pasé el umbral, el aire cambió de densidad, como si hubiera entrado en agua sin mojarme. Sentí presión en los oídos. Detrás de mí la puerta se cerró sola, con una suavidad que no parecía mecánica. La consecuencia de romper la regla 2 fue inmediata y clara. Quedé dentro. La sala del otro lado era baja y brillante. Las paredes estaban recubiertas de una capa húmeda que devolvía reflejos opacos. En el centro había un pozo circular, como un desagüe enorme, y el borde estaba gastado por mordidas pequeñas y repetidas, como si alguien lo hubiera roído por costumbre. Allí estaba el del pozo. No lo vi completo porque se movía en el borde de la linterna, porque evitaba la luz, porque su cuerpo parecía no querer quedarse fijo. Vi extremidades largas y demasiado flexibles, apoyándose en el piso como manos y pies a la vez, con uñas cortas que dejaban marcas húmedas. Vi una espalda arqueada cubierta de piel mojada, sin pelo, y vi una boca vertical que se abría y cerraba sin sonido, mostrando dientes pequeños y repetidos, más de los que deberían. Los ojos eran reflejos bajos, quietos, como gotas oscuras que no parpadeaban. No saltó hacia mí, se quedó cerca del pozo circular, como si ese pozo fuera su casa y yo hubiera entrado a su habitación, y aún así, yo sentí que ya estaba siendo acomodado en el lugar exacto donde él quería. El lugar entero era un reflejo. No había un punto donde mi cara no apareciera deformada por la humedad barnizada. Evité mirarme directo, pero bastaban fragmentos para sentir que mi reflejo estaba un paso adelante. El del pozo no me atacó de frente, me condujo hacia el desagüe circular, empujándome con el peso del aire y con el hecho de que la puerta ya no era un sitio. En el borde del pozo vi restos de equipo acomodados como advertencia. En la pared, mi cara ajena me miraba con paciencia, como si la noche ya estuviera escrita desde el manómetro. No hubo una pelea, hubo presión. El aire se volvió pesado. Mi respiración dejó de sentirse mía. Conté en silencio hasta conseguir un segundo de aire propio y vi una rejilla baja en la pared. Arranqué la rejilla y me metí al conducto. La humedad me rozó la espalda y sentí hilos en el cuello, pero no miré atrás. Avancé a ciegas con la linterna pegada al metal tratando de no darle al duplicador un ritmo para copiar. Salí del conducto a un pasillo que reconocí solo por una señal de salida antigua, pero la señal estaba torcida, como instalada al revés. La luz de emergencia parpadeaba con insistencia. Regla 1. Apagué la luminaria parpadeante desde el interruptor. Me quedé con una sola luz al fondo, linterna al suelo. En una puerta vi humedad en el marco, y no la crucé ni por error. En un vidrio oscuro, vi mi cara desalineada y cubrí el vidrio por reflejo, aunque la regla 4 ya estaba rota. Los pasos adelantados estaban ahí, marcando un ritmo ajeno, y cada vez que intentaba acelerar me acordaba de mi propio archivo mental, de cómo el duplicador te empuja a correr hasta que te caes en el sitio exacto. Me detuve, conté, recuperé el aire por un instante, y usé ese instante para avanzar rápido sin correr, como quien se mueve en un lugar lleno de cables, cuidando donde pisa. Encontré una oficina pequeña con un escritorio y una computadora encendida. No debería haber energía, pero la pantalla estaba viva, con un editor abierto, como si alguien hubiera dejado listo el lugar para escribir. Me senté porque las piernas me fallaban. En la pared había un espejo pequeño ya cubierto con papel y cinta, como si alguien hubiera pasado por aquí antes y hubiera aprendido la misma lección. Afuera, en el pasillo,
La puerta de la oficina empezó a verse húmeda en el marco, como si sudara, y esa humedad no venía de una tubería, venía de adentro del edificio, como marca. Entendí que la consecuencia de romper la regla 2 no terminó cuando salí del cuarto. Terminó cuando el edificio decidió que yo ya era parte del recorrido de ese activo. La consecuencia de romper la regla 4 era peor, porque no tenía borde físico. Era mi cara, mi reflejo, persiguiéndome en cualquier superficie limpia. Escribo esto porque necesito ponerlo en orden porque afuera el pasillo se estira cuando la luz parpadea, y sé que eso es el de yeso trabajando, y porque sobre esta oficina siento tensión y hilos invisibles, y sé que el colgante está arriba esperando un descuido. En la pantalla oscura de la computadora detrás del texto veo mi cara de reojo, y mi cara está un paso adelante. Si me levanto y camino hacia el vestíbulo, el pasillo va a alargarse hasta que me rinda. Si apago otra luz que parpadea, algo va a bajar del techo, y no voy a poder evitar mirar hacia arriba para entender qué es. Si abro la puerta, la humedad va a marcarme otra vez y el del pozo va a saber exactamente por dónde paso. Si me miro directo en cualquier superficie, voy a dar a piel de vidrio una forma completa que todavía no se anima a tomar. Me quedo aquí, contando en silencio, esperando que el aire vuelva a sentirse propio, y cada vez que llega ese segundo de propiedad, escucho mis pasos en el pasillo adelantados, como si alguien ya se estuviera yendo por mí. No sé si el amanecer existe para este edificio. Solo sé que el protocolo era real, que las 4 reglas estaban hechas para separar a las cosas, para que no te empujen de una a otra hasta dejarte sin opciones. Yo rompí 2 y todavía estoy aquí, pero aquí ya no significa a salvo. La última vez que conté, la respiración ajena se sincronizó con mi cuenta como si aprendiera. Si en otra noche alguien encuentra el sobre en el mostrador y la tarjeta sin firma, que entienda esto: cuando un reflejo no pestañea a tiempo, y cuando una puerta suda, no es el edificio fallando, es el edificio guiando. Ahora mismo el aire vuelve a sentirse propio solo por momentos, y cuando lo siento propio aprovecho para no moverme, para no regalarle ritmo al duplicador ni mirada al colgante. La computadora sigue encendida aunque el resto del edificio debería estar muerto, y eso me hace pensar que aquí siempre hubo alguien dejando un espacio para que se escriba la parte final. Si este texto queda, que quede como quedó todo lo demás, como un registro sin firma. No voy a levantar la vista para comprobar si amanece, ni voy a abrir esta puerta para comprobar si el pasillo sigue donde estaba, porque este lugar castiga la necesidad de comprobar. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.